El futuro gobierno de Navarra en la agenda de los partidos de Madrid, en la investidura de Sánchez. Se hacen números. Pedro Sánchez avala al PSN. El Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición. Y es que con Bildu no se acuerda nada. No vamos a poner ningún impedimento, sobre todo si esto facilita que Navarra Suba gobierne, tanto en el gobierno foral como en la alcaldía de Pamplona. Cualquier presidente que quiera pretender ser presidente de esta nación debería tener claro que nunca se le puede entregar un pacto a Batasuna antes que dejar gobernar a los constitucionalistas en Navarra. Entre tanto, el compromiso del PSN por alcanzar el gobierno de Navarra sigue firme, así se ha señalado al término del tercer y último encuentro de esta mañana con Izquierda Esquerra, mensaje de los socialistas navarros ante lo que llega de Madrid. Y quiero decirle a la derecha que dejen de utilizar Navarra cada 4 años. No queremos crispación, queremos aunar todas esas cuestiones para vivir en pluralidad y para vivir en libertad. Quien crispa es quien insulta. Yo lo que he escuchado hoy por segunda vez son los insultos del señor Alzorriz, además de alguna mentira. Por lo tanto, en fin, yo creo que están muy nerviosos y que lo que tienen que hacer es escuchar a los ciudadanos, escuchar a los navarros. Eso es lo que debieran haber hecho desde el inicio. Y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, que ha lanzado una campaña para mejorar algunos comportamientos que considera inadecuados de los usuarios de las villavesas. 10 consejos para un viaje más cómodo y funcional. Último entrenamiento de Osasuna en Tajonar. Mañana se enfrenta al Oviedo con todo hecho, pero con las ganas de mantener la racha de victorias en casa. Será también un día para las despedidas de los jugadores. Y han tenido que pasar casi 60 años para que Osasuna levante un trofeo. Será de nuevo el que ven, el de campeón de segunda. Mañana el capitán Oyer Sanjurjo lo recogerá y lo ofrecerá a los aficionados.